tenemos los otros 4, valina, fíjense, cadena alifática, esta es la prolina, que fíjense, la prolina lo que tiene en particular es el anillo este que incluye al carbono alfa y al grupo amino, pero los miembros del anillo son todos alifáticos, claro, sí. Estaba tratando de acordarme, me salía metilos, pero no son metilos, no me sale cómo se llaman, así que no lo voy a decir. Metilenos sería con doble enlace. Bueno, por eso. Son carbonos con hidrógenos, chicos, así que no tenemos nada que pueda considerarse polar. La fenilalanina tiene un grupo aromático y tampoco tiene nada polar. Y la isoleucina también es una cadena alifática, hidrocarbonada, sin nada polar. Entonces estos van a unirse entre sí y dejar los otros para afuera. Profe, ¿la prolina cuando se une en un enlace peptídico conserva esa forma de anillo? Sí. ¿Y eso que alguien leyó qué es lo que provoca en la cadena? Imagino que es hidrofóbica. La hace más rígida, no permite la cadena alfa en la prolina. Bueno, la hace rígida, no permite la hélice alfa y lo que provoca en la estructura de la secuencia de aminoácidos es lo que se llama una torsión. Hace que la estructura tenga un giro cerrado, ¿sí? Profe, una consulta. Yo estaba esa forma de resolverlo y yo lo hice de otra forma, creo, de que también podemos ver cuáles son polares viendo los grupos terminales que pueden hacer fuente de hidrógeno. O sea, no sé si está bien, pero pensé que también se podía ver de esa forma. Mira, el puente de hidrógeno es un tipo de unión dipolo-dipolo particular, ¿sí? Y si vos mirás acá, no necesariamente, es decir, pueden formar puentes de hidrógeno y también pueden formar atracciones electrostáticas. En realidad sí, los aminoácidos polares o tienen aminos, o tienen oxidrilos, o tienen carboxilos, y sí, son todos grupos que pueden formar puente de hidrógeno, pero no necesariamente, bueno, sí, en realidad sí, porque cuando apunten al agua, lo que van a formar con el agua son puentes de hidrógeno, o los grupos cargados van a formar ion dipolo. Pero sí, no está mal como lo pensaste, porque el agua lo que va a establecer con los grupos polares son puentes de hidrógeno o ion dipolo. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, esto justamente nos viene como anillo al dedo, estábamos hablando de la prolina, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera una parte de una cadena de aminoácidos que fuera un montón de prolinas todo seguido? Eso lo llamaríamos poliprolina. ¿Qué tendríamos? Muchas prolinas. Bien, eso es cierto. ¿Y qué más? Y una estructura secundaria. Bueno, pero ¿cómo se imaginan que sería? Lámina B. Como una maraña. En las clasificaciones de las estructuras secundarias, acá les pregunta cuál sería la más probable que hubiera, y quizás tendrían que haber investigado un poquito y ver si encontraron cuestiones particulares en estas estructuras primarias, que es una poliprolina. Justamente Eva recién les decía, el aminoácido prolina tenía una particularidad donde tanto el nitrógeno como el carbono alfa están formando parte de un ciclo, y entonces las posibilidades que vayamos a tener de estructuras secundarias quizás no sean las que les aparecen descritas en el libro, que les habla de la alfa hélice y de la lámina beta. Porque esas estructuras dependen también de los aminoácidos que tenemos. O sea, la estructura secundaria está condicionada por la estructura primaria. Acá tenemos un aminoácido que tiene esta particularidad, y si tuviéramos la unión de varios de este tipo de aminoácidos, aparece justamente una estructura secundaria que es distinta a la que tienen desarrollada en el libro. Es la que les muestra la figura que aparece a continuación.
Fíjense cómo estos ciclos, este ciclo de 5 átomos, se ubica, se pliega, ¿sí? Pero no es una estructura alfa hélice como la que tienen desarrollada en el libro. Es una estructura que es muy particular de la poliprolina, ¿sí? Es para que ustedes no se encasillen tanto quizás en las estructuras que les desarrolla el libro, sino que vean que hay otros tipos de estructuras secundarias que por supuesto no vamos a ahondar en datos particulares, pero sí que con este ejercicio lo que queríamos era presentarles otras estructuras secundarias que sí aparecen. Es decir, chicos, ustedes piensen que cuando se transcribe una proteína, una cadena de polipéptido, el tipo de aminoácidos que vayan apareciendo en la secuencia va a hacer que se formen las estructuras secundarias, ¿sí? La hélice alfa y la lámina beta son muy comunes y están en un montón de proteínas y por eso se las describe con tanta detalle porque aparecen en muchos lugares. Pero la hélice alfa para que se forme tiene que darse ciertas condiciones y hay un montón de estructuras que existen además de hélice alfa y lámina beta. De hecho, van a ver que se habla de estructuras al azar, que en realidad no son al azar, ni mucho menos, sino que son ordenaciones donde los investigadores no han encontrado el suficiente criterio como para clasificarlas de alguna manera, pero son ordenadas. Y van a encontrar proteínas que tienen estructuras muy ordenadas, pero que no son esas. Por ejemplo, si leyeron sobre el colágeno, van a ver que tenemos hélices diferentes a la hélice alfa, pero muy, muy rigurosas, o sea, se cumple en el colágeno todo a lo largo la misma estructura. De hecho, si leyeron, vieron que el colágeno es el 25% de la carga proteica del cuerpo humano, o sea que fíjense qué común que es esta estructura secundaria del colágeno, y no es hélice alfa ni lámina beta. ¿Ok? Y si yo tuviera una proteína que tuviera una sección donde hay muchas prolinas seguidas, se formaría esta otra hélice que tampoco es una hélice alfa, ¿sí? Que tiene muy estrictamente dado el ángulo y hacia dónde gira y qué sé yo, por el hecho de que la prolina es rígida, ¿sí? Acá no tenemos giro en torno al carbono alfa. Bien. Profe, en el caso de esas dos imágenes que hay, la de la derecha es como si estuviese estirada y la de la izquierda es como condensada y compactada. No, Pues, la ¿o de es la una derecha, vista? sí. La de la derecha la ves de frente y la Son de la las izquierda vistas. la ves desde arriba. Ah, ok. Bien. ¿Qué pasaría si yo tuviera glicina? ¿Cómo es la glicina? Esta es de las que uno se aprende. ¿Cómo es la glicina? ¿Qué cadena lateral tiene? Un solo hidrógeno. Un solo hidrógeno. En esencia no tiene cadena lateral. Y si yo tuviera muchas glicinas, digamos que la glicina es totalmente versátil. Puede formar parte de un montón de estructuras porque no tiene cadena lateral voluminosa. Pero lo más probable sería que se estableciera así una lámina beta, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Enlaces de hidrógeno entre el carboxilo y el amino de dos secciones diferentes de la cadena. Bien. ¿Qué pasaría si tuviéramos alanina y valina? Tampoco se podría formar el doble porque son los dos apolares. Bueno, pero con las estructuras secundarias, en una estructura secundaria los puentes de hidrógeno se forman entre los alfa-amino y alfa-carboxilo, no con las cadenas laterales. Podría darse, como son fuerzas de London, quizás se podría dar un peripéptido que tiene fuerzas intracatenarias débiles. Wait. ¿Qué tipo de estructura secundaria, chicos? Estructura secundaria. Las fuerzas Yo puse que eran hidrofóbicas. láminas, digamos, alfa, porque tipo si comienza a plegarse, las cadenas laterales quedarían hacia adentro.
Bueno, Entonces estarían en contacto hidrofóbico. bueno. Las estructuras secundarias no se van a establecer entre las cadenas laterales. Las estructuras secundarias siempre se dan entre el amino y el carbonilo del enlace peptídico de diferentes aminoácidos. Eso es re importante, ¿sí? Tanto la hélice alfa como la lámina beta, como cualquier otra estructura secundaria, va a estar estabilizada por puente de hidrógeno entre los grupos que forman parte del enlace peptídico, ¿sí? Lo que pasa, ¿por qué preguntamos acá sobre las cadenas laterales? Porque hay cadenas laterales que molestan e impiden. Si yo tuviera una fenilalanina que tiene un grupo apolar muy grande, o tuviera un aspartato, un glutamato que tienen cadenas laterales cargadas muy grandes, esto interferiría en la formación de estos enlaces de hidrógeno entre los grupos de la columna vertebral, digamos, del polipéptido. En cambio, alanina y valina son apolares, pero son chiquitos las cadenas laterales. Entonces, podrían estar formando una hélice alfa tranquilamente, y como dijo el compañero, estas cadenas laterales podrían apuntar hacia el interior de la hélice alfa y estabilizar la hélice alfa, ¿sí? No interferirían. Estaría bien eso. ¿Ok? Pero es re importante que se acuerden que la estructura secundaria, los puentes de hidrógeno, no son entre las cadenas laterales. Puentes de hidrógeno de cadenas laterales es estructura terciaria y cuaternaria. ¿Y qué pasaría si yo tuviera glicina, serina, glicina, alanina, glicina, alanina? ¿Qué opinan? Se podría dar bien, profe, ¿o no? Sí. Yo creo que podría ocurrir hélice alfa, también podría ocurrir lámina beta, o podría ser un ordenamiento al azar también. A mí me parece. Profe, la cadena se estabiliza y por ende forma una otra hélice por la glicina. Sí, la glicina es un aminoácido que puede ajustarse a un montón de estructuras diferentes porque no tiene cadena lateral que moleste para nada. ¿Sí? Bien. De hecho, justamente en estos dos incisos no teníamos una imagen como para poder, si ustedes buscaron, de las otras, poliglicina y poliprolina, son justamente estructuras secundarias que son muy particulares, y tenemos imágenes sobre eso. Sobre la C y la D estamos haciendo suposiciones de acuerdo al tipo de aminoácidos. ¿Sí? Es como para que ustedes vean que el tipo de aminoácidos que vayamos a tener condiciona las estructuras secundarias. Y a veces tenemos estructuras secundarias como la que aparecieron arriba. De hecho, en la poliglicina, por ejemplo, tenemos dos tipos de estructuras secundarias descritas, que es la poliglicina 1 y la poliglicina 2. Las interacciones que hay entre las cadenas, entre dos cadenas adyacentes, es distinta la que ven en un tipo y en el otro. Ahí les describí el nombre porque preguntaban cómo se llamaba la hélice de la poliprolina. Tiene ese nombre, que es particular de la poliprolina. La que sigue, creo que la preguntaron en el foro, Eva. Yo, si mal no recuerdo, antes de empezar la clase, o era otra comisión. Bueno, No sé, yo esta mañana no entré. Ah, bueno, entonces era otra comisión. ¿Pudieron resolver este ejercicio donde lo que les planteaba, tienen dos proteínas, que les vamos a llamar 1 y 2, que interaccionan, donde las interaccionan entre sí fuertemente? Ahora, esa es la situación A. Ahora, en la situación B, lo que les dice es, yo puedo cambiar, voy a leer bien la pregunta, suponiendo, dice, que ocurre una mutación en la proteína, que cambia un aminoácido mostrado en la figura A, que es la que tienen arriba, por uno de los aminoácidos que está en la figura B, ¿cómo afectaría en mayor o en menor medida la interacción de las dos proteínas?
1 y 2. Si Y ustedes, estas no dos sé si proteínas, todavía, perdón, no sé si ustedes todavía lo vieron, chicos, pero ¿vieron transcripción en biología? ¿Vieron código genético? Sí, 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 sí. Bueno, entonces ustedes saben que si tenemos algún cambio en el código genético que tenga otro codón, lo que va a aparecer al transcribir es otro aminoácido. ¿Sí? sí. Bien, ese sería lo que estaríamos planteando acá, que en vez de arginina y mutación. glutamato tuviéramos otro aminoácido. Entonces, esa mutación puede ser que no provoque muchos cambios, de hecho la mayoría de las mutaciones pasan desapercibidas, y así tenemos las diferencias que tenemos, pero otras mutaciones son graves y provocan patologías. Entonces, ¿cuál diferencia, cuál cambio sería leve y cuál cambio sería grave? ¿Qué opinan? Supongo que el cambio leve sería el aspartato, porque tiene características similares ¿A cuál? con el glutamato. sí, Claro. también podría ser la arginina con la lisina. ¿Cuál? Un cambio- La arginina con la lisina podría ser un Sí, cambio más o menos leve. exacto. Ese sería un tipo de Este sería el de mutación mayor donde medida. afectaría mucho la interacción si cambiamos a glutamato, porque la mutación se está dando en la proteína 2, ¿cierto? Donde tenemos en un extremo al glutamato. Eso tiene una carga Entonces, negativa. es solo glutamato, o sea, solo la proteína 2 vamos a cambiar. Sería la mutación. Sí, Claro, la 1 de la A la tenés todavía. Digamos, esa la queda 1 está igual. intacta. Mutamos la proteína 2. Entonces si cambiamos glutamato con lisina, sí habría un cambio fuerte porque habría un Claro, yo no cambio quería electrostático. de repulsión sería. Claro, Exacto, ahí la interacción que se está dando entre las dos proteínas en la imagen A, hablábamos de una interacción donde hay diferencia de carga, positiva y negativa, es una atracción de tipo electrostática, es algo fuerte. Al mutar por una proteína 2 que tenga en el extremo, supongamos, el mismo tipo de aminoácidos con las mismas características como es el aspartato, eso la afecta en menor medida. En mayor medida fuera algo opuesto a esta carga, que es como ustedes recién dijeron, la lisina. ¿Sí? Imagínense que tuviéramos en vez del glutamato la serina. ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría? yo creo que tampoco sería tan afectado, quizás Formaría más un dipolo. que el aspartato, Afectaría, pero no tanto. claro. A lo mejor Profe. sería más inestable, pero no tendríamos el mismo tipo de interacción, que es una atracción, pero más débil. Claro. ¿Y con leucina sería un dipolo inducido? No, porque la leucina es apolar. Eso les iba a preguntar. Ah, ¿Qué pasa si yo no. tengo una carga positiva y algo apolar? ¿Se van a atraer? no. No, sería, No, claro, no. sería dipolo inducido. No. Entonces eso seguramente sería grave también. Seguramente también sería una mutación grave. Claro. A ver, grave siempre y cuando forme parte de la parte funcional de la proteína. Hay partes de la proteína que no hacen a la función y puede haber cambios sin que haya problemas. Sí, de hecho acá no nos está dando demasiada información, solamente nos está hablando de una mutación, dependerá también de la localización donde se produce esa mutación, porque después, bueno, ya vamos a ver que justamente estos plegamientos que tengan las proteínas dan una configuración a la proteína que la hace que tenga justamente la función nativa, ¿no es cierto? A mí esto siempre me ha parecido lo más fascinante. Yo no soy médica, pero lo más fascinante de la medicina siempre me pareció esta historia de una mutación y los cambios de función y las patologías. Si yo hubiera estudiado medicina, me habría dedicado a eso, porque es interesantísimo. Sí, es muy loco. Bueno, Profe, Profe, entonces, no había entendido el tema de la leucina. O sea, ¿por qué sí afectaría mucho ese cambio? porque vos pasás de tener una carga positiva con una carga negativa que se estaban atrayendo, ahora pasás a tener una carga positiva y algo apolar, y van a tender a separarse. Lo apolar va a buscar otra cosa apolar
con lo que juntarse. No van a Claro. tener interacción entre sí. No, a lo mejor no es tan grave como dos cargas positivas que directamente se repelen, pero lo apolar y lo polar se repelen bastante también. No se juntan. Ah, gracias. Bueno, ¿seguimos? Sí, Eva. Agentes desnaturalizantes, ¿buscaron? ¿Qué encontraron? ¿Qué es la desnaturalización? Es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Exactamente, yo paso de tener lo que llama proteína nativa, que es la forma que tiene que tener, con todas sus estructuras, hasta la cuaternaria, si es que la tiene. Cuando yo desnaturalizo, tengo la cadena, como si dijéramos, desenrollada, ¿sí? Lo único que permanece es la estructura primaria, y a lo mejor los puentes disulfuro, pero se me desenrolló. Y como se desenrolló, no sirve para nada, básicamente. No cumple su función. ¿Y qué tipo Profe, de...? Sí. yo no sé si agentes no sé si buscar algún químico especial, pero la temperatura es un agente desnaturalizante de proteína. Absolutamente. ¿El pH? Sí, el pH, obvio, sí. Los seres vivos estamos hechos para funcionar dentro de rangos acotados de temperatura y pH. Y por fuera de esos rangos nos cocinamos, o digamos nuestras proteínas se desnaturalizan y pierden su funcionamiento. Por eso la homeostasis es tan importante para los buffer que vimos hace unas clases, y de igual manera todos los mecanismos que tenemos para mantener la temperatura dentro de un rango constante. El tema del calor es lo que ocurre con la clara de huevo. Cuando yo aplico calor a la clara de huevo, que es ovoalbúmina básicamente, se desnaturaliza y se solidifica. Eso viene a ser un huevo duro. ¿Sí? O sea que fíjense. Profe, Sí, tengo una duda. ¿Las proteasas se considerarían agentes denaturantes si es que actúan solamente no cortando el enlace, sino que yo sacara propiamente tal un polipéptido? no O sé. sea, no. Yo hubiera dicho que una proteasa lo que hace es hidrolizar la proteína. Claro, esa era mi duda. No, de hecho, acá lo que ustedes se tienen que fijar son en qué agente, o sea, primero en qué significa la desnaturalización, qué estructuras se van a perder. Y en cuanto a los agentes, ya sea químicos, físicos, que deben haber leído, poder decir, bueno, a veces estos agentes, las concentraciones que se usen de algún tipo de solvente o de estos factores que son físicos, a veces van a ser muy intensas y a veces no. Por eso les habla de que la desnaturalización, yo podría, en algunos casos, la desnaturalización es un proceso irreversible y a veces puedo volver a tener esa proteína nativa dependiendo si el agente desnaturalizante no ha sido tan fuerte, ¿sí? Y volver a tener la estructura nativa. Eso es algo que se lo dice la bibliografía. Una proteasa, ahí ya estamos rompiendo enlaces, y lo que veíamos que en la desnaturalización se pierden estructuras que tenían que ver con interacciones que son más débiles. Sí, ¿Sí? las proteasas hidrolizan, o sea, rompen la estructura primaria de la proteína. Claro. No estamos hablando de romper esta estructura primaria, estamos hablando de afectar las interacciones que hay en las otras estructuras, que acabamos de ver. ¿Se acuerdan? Las estructuras secundarias, ya vimos cuáles son las interacciones, la terciaria también. No vimos todavía las estructuras cuaternarias, pero las interacciones que hay en las estructuras cuaternarias son justamente las que se dan en la terciaria también. Chicos, No entonces, rompemos pH, enlaces de tipo covalente en claro, esta desnaturalización. por eso yo les decía que el puente disulfuro puede permanecer intacto. Chicos, pH. El pH lo que va a hacer es, ya vimos el efecto del pH, lo recontraestudiamos. Lo que va a hacer es cambiar las cargas de los grupos ionizables, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo tenía lo mismo que vimos recién, si yo cambio una carga negativa por algo neutro o por algo positivo,
va a dejar de ver atracciones donde ve atracciones, va a haber repulsiones y la proteína se desarma. Por eso es el efecto del pH. La temperatura, lo mismo, sobre todo el calor. ¿Sí? El calor me va a provocar la desnaturalización. ¿Encontraron algún otro agente? Detergente. La radiación, la presión. Detergente sí, por el mismo fenómeno va a interferir entre las atracciones. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser alguna enzima? Chicos, las enzimas proteasas, como dijo antes el compañero, lo que hacen es romper la estructura primaria de la proteína. Pero sí podría haber, es decir, sí, puede haber alguna enzima. De hecho, les recomiendo que vayan a leer acerca de los priones. Cuando después tengan un rato, lean acerca de los priones, que son proteínas desnaturalizantes que provocan una enfermedad que estuvo muy de moda antes que ustedes nacieran, en la década del 90. Era el terror, la gente no quería ir a Europa por esta enfermedad de los priones. Léanlo y me cuentan después en el foro. Son proteínas desnaturalizantes de proteínas. ¿Qué más? Bueno, en el libro había un par más. También aunque sea hablaba esos. de la presión después del álcalis y de soluciones de urea. Bien, la urea es un agente desnaturalizante. Álcalis sería el pH. La presión puede afectar. ¿Qué más? ¿Alguno más? La radiación. Sí, radiaciones habían dicho, ¿no? Sí, Solventes orgánicos. Solventes orgánicos, bien. ¿Y uno más? También decía congelaciones repetidas. Bien, congelaciones y había uno más. Las sales, chicos. Las soluciones concentradas de sales. ¿Sí? Por eso también, por ejemplo, si ustedes ponen una planta y la riegan con agua con sal, es otro de los motivos por los cuales hay que mantener, la homeostasis también incluye mantener muy controladas las concentraciones de sales. Bueno. Profe, Ahí se corta. ¿me escucha? ¿Ahora? Ahora sí. Se me salió y me quedé en pH y calor en agentes. Bueno, en la bibliografía tienen todos los agentes desnaturalizantes. Tienen un listado, ¿sí? Donde recién los estuvimos nombrando. Los álcalis, soluciones de ureas, solventes orgánicos. ¿Sí? Y en serio les digo, estrellita dorada para el que se ponga a leer sobre los priones y me cuente algo en el foro. Búsquenlo. Profe, sí. Justo de eso te iba a hablar. Cuando se refiere a condiciones fisiológicas, puede ser, por ejemplo, cuando te da una fiebre con una temperatura muy alta. Bueno, cuando una persona tiene una fiebre muy alta, sobre todo los chicos que suelen hacer fiebres altísimas, pasan los 40, en realidad la fiebre es un mecanismo de defensa. El cuerpo se calienta para destruir al agente microbiano que está invadiendo. Es un mecanismo de defensa justamente del cuerpo. Pero si la fiebre se va mucho, nos empezamos a atacar a nosotros mismos y el cerebro es el que más vulnerable es a estos cambios de temperatura. Por eso, si la fiebre es muy alta, hay que bajarla rápidamente. Y se recurre a cosas como baños de hielo y cuestiones así. ¿Sí? Porque provoca la desnaturalización de las proteínas. Bien. Bueno. Acá teníamos un ejemplo donde les pedía justamente en condiciones fisiológicas, cuando estamos hablando en condiciones fisiológicas vamos a hablar de una situación de un paciente en estado normal, o sea, no tenemos un estado de enfermedad. El mecanismo de la fiebre, como recién hablamos, afecta, lo vamos a retomar cuando veamos enzimas, afecta lo que son las temperaturas óptimas de estas proteínas
cuando tenemos actividad enzimática se ve afectada, algunas proteínas se ven afectadas por el aumento de la temperatura, pero no estamos hablando de que llegamos a temperatura de 60, 70 grados, eso no va a ocurrir nunca. Esas serían temperaturas extremas. Acá tenemos el ejemplo donde les muestra las distintas cavidades del organismo y los distintos pH en el cual funcionan fisiológicamente cada uno de estos espacios, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, las proteínas se someten a diferentes pH a lo largo de, por ejemplo, un proceso de digestión. Ahí ustedes ven que yo estoy pasando de un pH de 6,8, 7,5, a un pH de 1,5 a 2, ese es un pH extremo, ¿sí? El que tiene la cavidad estomacal. Luego pasamos de un pH 5,6 a 8, y así vamos a empezar a subir el pH hasta llegar al colon, con un pH más bien alcalino. ¿Sí? Entonces, es para que ustedes vean cómo una proteína se somete a diferentes valores de pH, pero es un proceso que se da fisiológicamente. ¿Sí? De hecho, chicos, ustedes... Ah, no, termina. No, estaba viendo el chat y siguen con el proceso de desnaturalización, se ve que no lo han leído, porque en el blanco está todo explicado esto. Sí, pero no les habla de por condiciones agente. fisiológicas, que por ahí era una pregunta que ustedes tenían, pero es para que vean cómo la proteína puede llegar en el organismo a someter, la podemos llegar a someter a un pH de 1,5, entre 1,5 y 2, eso hablamos de un pH extremo, ¿sí? Un pH donde las proteínas se van a ver desnaturalizadas. Después van a aparecer otras enzimas, ¿sí? A lo largo del tracto gastrointestinal, donde primero se van a romper todas estas estructuras que estuvimos hablando, cuaternaria si lo hubiera, terciaria, secundaria, y después para romper las estructuras primarias, ya ahí aparecen enzimas que son encargadas de romper estos enlaces que eran covalentes, que eran las uniones peptídicas. ¿Sí? Pero esa no sería una desnaturalización, esa es ya una acción enzimática. Yo vi que los metales como el plomo y el mercurio puede ser que desnaturalicen los enlaces disulfuro. Claro. ¿O no? Sí. Eso también Bueno, sería ahí, un agente desnaturalizante. Sí. Ahí vieron que yo dije que a veces si uno, por ejemplo, aplica pH, el puente disulfuro no se va a romper, pero sí con estos metales se rompería el puente disulfuro. Está bien. Sí, ustedes piensen que la digestión es hipercompleja y que cada sección de la digestión va a estar liberando sus propias enzimas digestivas. Por ejemplo, en la boca vamos a tener la amilasa, en el estómago vamos a tener la pepsina, después en el duodeno tenemos las enzimas pancreáticas, cada una de ellas encargada de hacer digestión de diferentes partes del alimento. Yo tengo la amilasa en la boca. ¿Cuál va a ser el pH óptimo de funcionamiento de la amilasa salival, por ejemplo? ¿Qué imaginan? Un 7, ¿no? Por ahí. Cuando yo trago el alimento y trago la saliva y trago la amilasa salival. ¿Y qué le va a pasar a esta amilasa mía? Yo la había producido para funcionar en la boca. Cuando llega al estómago, ni acá Se desnatura. más. Se desnaturaliza. ¿Sí? Y la pepsina del estómago es una de esas enzimas que yo les decía que se llama pepsinógeno antes de salir al estómago, que es una forma desnaturalizada. Yo la tengo desnaturalizada. Y cuando la introduzco al estómago y va a su pH óptimo, cambia de forma y empieza a funcionar, porque si no la pepsina, si estuviera en las células del estómago, me autodigeriría en el estómago. ¿Sí? No es que, si no, la enzima no tiene manera de saber que yo soy comida, o que yo no soy comida, digamos, y el pedazo de carne que me comí sí es comida. Es lo mismo, es la misma carne. ¿Bien? Bueno, chicos, esto también estaba en el libro. Proteínas globulares y proteínas fibrosas. En general, proteínas fibrosas son proteínas que son alargadas, ¿sí?
que tienen una de las 3 dimensiones mucho más grande que las otras 2, mientras que las proteínas globulares tienen las 3 dimensiones más o menos iguales. De acá, ¿cuáles les parece que serán las fibrosas? Fibrinógeno, fibroína, El fibrinógeno a Colágeno. lo mejor por el hecho de que se llama fibrinógeno, pero es una proteína que Queratina, está en profe. el plasma sanguíneo y por lo El tanto es colágeno. globular, fibrinógeno. pero cuando desempeña su papel, extiende no sé si decirlo, brazos en la herida para generar un factor de coagulación. Ahí nos estaría pasando a hacer, generar una fibra. Fibrinógeno tiene justamente la combinación de las dos estructuras. Sobre un eje que es longitudinal aparecen las estructuras que son globulares. O sea, fibrosa y globular. Lo pueden haber encontrado de esa manera. Y está descrita la estructura del fibrinógeno también en el blanco. Pero en la sección de coagulación, si lo buscan, ahí tienen, les explica justamente las estructuras, la estructura que tiene el fibrinógeno. Yo tengo una edición, pero lo encontré justamente esa estructura descrita en la sección de coagulación. Lo pueden haber encontrado ahí también. Búsquenlo. Porque de hecho ahí les copié, Eva, porque Sí. todavía estamos con el tema de la bibliografía. Me parece que no queda claro que este es nuestro libro de referencia. Es el blanco, ustedes lo van a seguir usando. Les pasé el enlace que tiene la biblioteca en Petcode para que ustedes puedan descargar toda la bibliografía de ahí. De hecho, está para todos los años de la carrera. La tienen dividida la bibliografía por ciclo. Ahí Eva les está mostrando. Este lo van a Si usar el año que si viene se lo también, quisieran chicos. imprimir, lo pueden hacer, que pueden también leer. Este lo van a usar en bioquímica el año que viene también, chicos, así que... Pero aparte nosotros lo recontra usamos, así que no dejen de conseguírselo. El fibrinógeno lo que tiene es que está disuelto en sangre. Y en disuelto en sangre está de forma globular, porque si no, no podría estar disuelto en sangre. Después es cuando cambia su conformación para generar la coagulación. Bueno, ¿qué más me habían dicho? ¿Cuáles más eran fibrosas? El colágeno y la queratina. La queratina, profe. Sí, la queratina, que es la que forma el pelo. ¿Ven? Es más largo que ancho. ¿Qué más? Colágeno, sí, forma tendones, huesos, ¿sí? Y es totalmente fibrosa. ¿Y cuál más tenemos acá? La tropomiosina, profe. Sí, exacto, la fibra muscular, totalmente. ¿Y cuál más? La fibroína que había dicho. La seda, exacto. No Sí, sé si la seda. nombraron la queratina. La nombraron, pero está bien. Sí, la queratina, exactamente. Queratina que no solo forma el pelo, sino gran parte de la piel, las uñas, y en otros animales tenemos escamas y plumas. ¿Ok? En cambio, las demás, enzimas, inmunoglobulinas, albúmina que es de reserva, las hormonas, son en general, la hemoglobina, son en general globulosas, ¿sí? O globulares, es decir, más bien redondeadas. Las que van a ser alargadas son las que son de sostén o de estructura. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, chicos, funciones de las proteínas, todas. El funcionamiento de la vida, ¿sí? Tenemos de reserva, como por ejemplo la albúmina, la gluteína. La gluteína viene a ser el gluten al que los celíacos son alérgicos. La ferritina. Estructural, ya los nombramos recién, colágeno, elastina, queratina, todas las mucosidades. Hormonas, no todas las hormonas, esto tiene que quedar claro, no todas las hormonas son proteínas,
muchas son lípidos, pero sí la insulina, las hormonas de crecimiento son proteínas de tipo hormonal, hormonas proteicas. Las vamos a tener de transporte, como la hemoglobina, que la vamos a ver ahora, las lipoproteínas, que las vamos a ver capaz un poquito más cuando veamos lípidos, pero que son, por ejemplo, HDL, LDL, que seguro que se han hecho análisis de eso alguna vez, son proteínas que sirven para transportar lípidos, ¿sí? La defensa, las inmunoglobulinas, los anticuerpos que están tan de moda ahora con el COVID, hablamos todo el tiempo de anticuerpos, ¿sí? Fascinante. El fibrinógeno, como hablábamos recién, de contracción, actina, miosina y tubulina, es decir, movimientos musculares, pero también movimientos del citoesqueleto celular, y las enzimas, que vamos a ver la clase que viene en gran profundidad, porque hacen todo lo demás, todo lo que no nombramos bien, lo hacen las enzimas, los catalizadores biológicos encargados de todas las reacciones químicas del cuerpo. Sí, Pris. ¿La bomba de sodio y potasio podría entrar en proteína de transporte? Claro, sí. No está justo acá, pero sí, sí. Es imposible, sería todo el PowerPoint de funciones proteicas, podríamos. Profe, Sí. tengo una pregunta media tonta, pero ¿las plaquetas? Juli. Las plaquetas son células. Ah, me parecía que no Sí, estaban acá. son las células encargadas de la coagulación, están en la sangre, ¿sí? Son un componente celular. Gracias, Acá estamos profe. hablando de proteínas. Claro, yo Sí, seguimos con el libro. Sí, el Leninger también sirve. De hecho, yo recién les pasé el enlace como para que ustedes puedan consultar a otra bibliografía, a las otras bibliografías que tienen subida en la biblioteca, es la misma que nosotros les recomendamos. El blanco lo usamos como referencia, ya les dijimos, porque es algo que a ustedes después les va a servir, es un libro que es muy completo. Alguna otra bibliografía que les aparece en la biblioteca ahonda más sobre algunos temas y otras menos, como si deben haber visto el Feducci de bioquímica, tiene gráficos que son muy lindos, gráficos, cuadros y demás, pero ahí el contenido a veces es bastante más resumido con respecto al blanco. Por eso le decimos el libro de química biológica de blanco es algo que ustedes lo van a usar el año que viene, lo van a seguir usando en fisiología cuando después tengan que, segundo o tercer año, cuando tengan que buscar algunos procesos también ahí, patología. Los otros libros, van a volver a eso muchas veces. El tema es que el libro de Blanco es un libro hecho para la Facultad de Medicina, o sea, el Blanco era un profesor de una facultad de medicina acá en la Argentina, creo que Córdoba, entonces está hecho pensando en los médicos, ¿sí? A lo mejor Leninger es un libro que va a los temas en mucho más detalle del que nosotros les vamos a terminar pidiendo. A ver, fantástico, si ustedes quieren aprender más, aprendan más, no les vamos a decir que no, pero en general lo que nosotros vemos es que ustedes están con los tiempos acotados, y blanco es lo que vamos a pedir. No vamos a pedir más que blanco, pero si se quedan con un libro muy básico, se van a quedar cortos. Entonces por eso les recomendamos, guiño, guiño, que estudien de este libro. Guiño, guiño. Bien. Bueno, este es un cuadro un poco resumido de algunas funciones de proteínas. Ustedes pueden haber encontrado otros ejemplos. Hay muchos más que estos. Esto es de manera de un poco de resumen, ustedes tenían que buscar e ir completando el cuadrito que les pedía la guía, con algunos ejemplos. Pudieron haber encontrado otros, seguramente, si buscaron. Como las bombas transportadoras que nombraron recién. Bien. Claro. Bueno. En la actividad 7.1, no sé si llegaron a leerla, tiene un enunciado que es bastante largo, ¿sí? Eva, ¿querés que lo tome yo? No sé. Dale, sí. Bueno, donde justamente les está hablando de un aminoácido
¿sí? Que es la cisteína, donde existe una enfermedad genética. Básicamente tenemos una enfermedad genética que se llama cistinuria, donde está afectado el transporte de cistina en la membrana. Esto origina que sean pacientes donde se elimina una alta concentración de cistina en la orina. ¿Y cómo se forma la cistina? Cuando hablábamos del enlace este covalente que había, ¿se acuerdan? Entre azufre y azufre. Estamos hablando del enlace covalente ahora de 2 aminoácidos. Como está afectado el metabolismo de este aminoácido, existe un exceso en orina del aminoácido que lo que hace es, en las condiciones que se dan en la orina, justamente una oxidación y aparece cistina. ¿Sí? Siguen hablando con el libro, yo me desconcentro leyendo el chat. Cerrá el cat y lo miro yo. Bueno. Yo te digo si preguntan algo. Bueno. ¿Qué pasa con esta formación de cistina? ¿Qué les dice el libro, el problema? ¿En qué afecta a la orina, a los órganos? ¿La cistina es soluble en la orina o qué es lo que sucede? ¿Cómo? Que produce cálculos en los riñones. Que genera cálculos en los riñones. Genera cálculos, quiere decir que precipita en la orina, ¿sí? Y esto hace justamente a fallas que pueden afectar todo el sistema de excreción. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para, si bien es una enfermedad genética que no se puede corregir, pero sí existe un tratamiento donde se les administra la D-penicilamina, que es la que tienen ahí arriba, donde, ¿qué es lo que ven similar a la cisteína? ¿Qué podría decir yo? Que son bastante similares en cuanto a la estructura. Tiene un grupo sulfidrilo, ¿sí? Ese grupo sulfidrilo también lo tiene la cisteína, entonces podría captar esta cisteína, y de hecho esa captación que hace el medicamento hace que sea un producto mucho más soluble y que se pueda eliminar por la orina. ¿Sí? Entonces ustedes tenían que, ¿qué les pedía? ¿Analizar la estructura? No. A ver. Esperen que voy a la guía. Me perdí. Dibujar la estructura del disulfuro que hubiera entre penicilamina, me estoy trabada, y la cisteína. Ahí lo hiciste, Eva. Sí, yo lo hice por si hacía falta para mostrarlo. ¿Sí? Bien. Entonces lo que tiene que mostrar esa interacción es la formación de este puente disulfuro. ¿Sí? Se trabaja mucho con medicamentos donde justamente hay una analogía entre el metabolito y el medicamento. ¿Sí? De alguna manera, si yo pongo alta concentración de este medicamento, lo que va a hacer es desplazar, ¿sí? Captar la mayor cantidad de cisteína y hacerlo más soluble que se pueda eliminar por orina. No es la única patología que hay asociada a los aminoácidos. Ustedes deben haber podido leer otras más mientras estuvieron leyendo el capítulo. ¿Sí? Sí. De hecho, chicos, fíjense que la D-penicilamina es un aminoácido. ¿Ven? Tiene un amino, un carboxilo y una cadena lateral. Solo que no es uno de los 20 naturales, es un aminoácido hecho ad hoc para esta enfermedad. De hecho, ustedes tienen, aparte de los 20 aminoácidos que tienen en la clasificación, aparecen otros aminoácidos que son derivados justamente de estos 20 aminoácidos. Bueno. Eso en cuanto a la actividad 7.1.
Y en la 7.2 aparece una de las proteínas que más nos interesa a nosotros en esta segunda parte de la guía, que es la hemoglobina. Ustedes buscaron sobre las estructuras primarias, secundarias, terciarias, y en este caso llegamos a la estructura cuaternaria. Bueno, todas esas características que tienen cada una de las estructuras es súper importante que las lean y que las conozcan. ¿Sí? En cuanto a la estructura cuaternaria, creo que se aparece, bueno, ahí aparecen todas las estructuras, ¿sí? Tenemos la estructura primaria, ustedes saben que tenemos la secuencia de los aminoácidos, luego tenemos una estructura secundaria que es una alfa hélice, y les dice entre quienes están estabilizadas estas estructuras, y en la estructura terciaria, donde aparece la interacción entre, de hecho se trata de una proteína que es conjugada, porque va a haber una porción que es proteica en la proteína y otra que no es proteica, que ¿cómo se llama? Que ¿Cómo? Es ese circulito que aparece rojo en el medio. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. No, yo no lo escuché. Sí, dijo grupo prostético. El grupo prostético, muy bien. El grupo prostético en este caso, que es la porción no proteica de la proteína, es el grupo hemo. ¿Sí? El grupo hemo, ustedes tienen toda la estructura, no sé si aparece acá en una de las diapos, pero ahora, la asociación entre, ¿cómo llegamos a la estructura cuaternaria en la hemoglobina? Tienen 4 cadenas de globinas, que pueden ser alfa o beta, ¿sí? En realidad vamos a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, las tienen identificadas como colores distintos, una es amarilla y otra es naranja y azul. Y cada una de las cadenas tiene asociado un grupo hemo. ¿Qué tiene este grupo hemo? ¿Qué leyeron sobre eso? Un hierro, o sea, sí, un hierro. ¿Es solamente hierro el grupo hemo? No, es solamente hierro. ¿Por qué entonces es un grupo que tiene toda una estructura que es bastante compleja, una estructura cíclica grande, donde tenemos varios átomos de nitrógeno unidos, carbono, hidrógeno, no sé si aparece acá, no la tenemos, no está. Tenemos una imagen. Pero bueno, ustedes la tienen en el libro. Y este hierro que ustedes recién lo nombraron, está en el centro de este grupo hemo. El hierro, el átomo de hierro, ¿qué estado de oxidación tiene que tener para que la hemoglobina sea funcional? ¿+2, profe? +2, exacto. Estamos hablando, para la hemoglobina, el hierro tiene que tener ahí lo tienen. Ese sería todo el anillo, donde en el centro se va a insertar el hierro tiene, les dice, enlaces de tipo coordinados entre los nitrógenos de estos grupos que hay en el hemo, y el hierro en estado ferroso tiene la capacidad entonces de unirse al hemo y a su vez unirse a un átomo de oxígeno. ¿Sí? Cuando nosotros veíamos equilibrio químico, habíamos visto un equilibrio que se establecía entre la hemoglobina y el grupo hemo. ¿Se acuerdan? Lo vimos. Sí. Y podríamos decir que la hemoglobina, ¿cuántos átomos de oxígeno puede transportar? 4. 4, bien. 1 por cada grupo hemo. ¿Sí? Esta es la explicación ahora que tenemos de la estructura para saber que la hemoglobina transporta 4 grupos hemo. Ahora cuando, a su vez hay interacciones entre estas cadenas de globinas para que se establezca la estructura cuaternaria, y hay hemoglobinas donde van a ser funcionales u otras no, y de hecho hay patologías asociadas a la hemoglobina. ¿Sí? Hay diferentes tipos de hemoglobina. Hay una hemoglobina que es mayoritaria en un adulto
sano, que es la hemoglobina A1. ¿Sí? Después hay hemoglobinas donde se encuentran en mayor proporción en el feto y al momento de nacer. Las configuraciones estas van cambiando y los porcentajes de hemoglobina también, hasta que llegamos a la hemoglobina del adulto. Y hay algunas patologías que están asociadas justamente a hemoglobinas que son distintas en cuanto a su estructura, ¿sí? Y que me dan algún tipo de patología, como pueden ser, por ejemplo, la talasemia. No sé si ustedes escucharon hablar de esa hemoglobina. Profe, ¿no es esa la que tiene como forma de luna la hemoglobina? ¿Cómo? Que tiene La como forma de luna. Esta es la anemia anemia falciforme. calciforme. Ah, Esa esa es la una anemia anemia falciforme. falciforme, se da por una hemoglobina que se llama S, ¿sí? Donde justamente no, esta alteración de la hemoglobina, de la molécula, hace a que tenga un hematí o un glóbulo rojo totalmente deficiente para el transporte de oxígeno, ¿sí? Porque justamente se produce una mutación donde se produce una hemoglobina que no tiene capacidad de transportar el oxígeno. Hay hemoglobinopatías que no son compatibles con la vida y otras donde, por ejemplo, podemos llegar a tener una alteración de nuestra hemoglobina y tener una talasemia y quizás vivir y no habernos dado cuenta o no haber sido diagnosticados tampoco. De hecho, ¿cómo? Perdón, que les iba a hacer el comentario que está acá en el libro, que la anemia falciforme es un cambio de un ácido glutámico por una valina. Nada más. De un aminoácido, exacto. Cambiamos de un aminoácido ácido a un aminoácido apolar en una posición importante y eso genera una enfermedad potencialmente mortal. Bueno, entonces tenemos patologías donde, si bien tenemos una un alto porcentaje de una hemoglobina que es anómala, no interfiere tanto quizás en la función de transportar el oxígeno y podemos vivir tranquilamente sin saber que somos, por ejemplo, talasémicos. Pero hay otras hemoglobinopatías donde la función de la hemoglobina se ve alterada tan drásticamente que hace a que no sea una condición de vida, ¿sí? Que no se pueda vivir con esa hemoglobina. Es como para que ustedes vean y lean un poco más sobre los diferentes tipos de hemoglobina. Ahora, estas hemoglobinas, ¿sí? Si estoy hablando de la hemoglobina 1, que sería la que representa prácticamente el 98% de nuestra hemoglobina en sangre, estamos hablando de la estructura que vemos en la pantalla. Nosotros tenemos que compararla ahora, que hablamos de todas las estructuras de la hemoglobina, con la mioglobina. ¿Qué encontraron o qué leyeron sobre la mioglobina? Profe, antes de que siga, no entendí cómo es la interacción entre la molécula del átomo de oxígeno y el grupo hemo. Es un... A través del hierro. El Pero, átomo o sea, de hierro es el que interacciona con el grupo hemo, ¿sí? El átomo de hierro se ubica en el centro. De hecho, tenés un gráfico en el libro que está bastante simple, donde te ubica al grupo hemo en un plano, el hierro en el centro, y entonces este hierro va a interaccionar con la cadena de globina por un lado y con el átomo de oxígeno por el otro. ¿y cómo es esa interacción con el átomo de Este oxígeno? tipo de coordinación forma una estructura coordinada cuando el hierro está en estado ferroso. Gracias. Acostúmbrense a leer todo el capítulo del libro, por más que esta guía ha sido larguísima en cuanto a las actividades. Creo que Eva, que vos también coincidís con que es una guía muy larga, pero tuvimos 2 semanas. Las proteínas son muy importantes, es como que no se le puede dedicar menos. Y no damos todo en detalle, mucho que tienen que leer por su cuenta.
Bueno, ahora ustedes tenían que compararlo con la estructura de la mioglobina. ¿La mioglobina cómo la podrían representar? Si ven esta imagen. Profe, en el blanco decía que era similar a las subunidades de la hemoglobina porque solo tenía una cadena conectada al grupo hemo. En cambio, la hemoglobina son 4. Exacto, bueno, ahí ven, el grupo hemo estaría en el centro, está diferenciado con enlaces rojos, ahí estaría representando la hemoglobina, una cadena de globina con el grupo hemo. Obviamente que la disposición de los aminoácidos va a ser distinta cuando yo compare hemoglobina con mioglobina. ¿Por qué? La hemoglobina, la asociación de estas 4 subunidades hace que, por ejemplo, al tener interacción de subunidades distintas, los aminoácidos que se ubiquen dentro de la subunidad van a tener determinadas características, ¿sí? Si se excluyen del medio acuoso, eso va a hacer que los aminoácidos de tipos apolares se ubiquen en el centro de la molécula, ¿sí? En el centro de la estructura, y los polares por fuera. Ahora, si yo tomo esa subunidad, que va a ser la mioglobina, la distribución de los aminoácidos va a cambiar, ¿sí? Las cadenas laterales se van a mover de acuerdo porque ahora están en otro medio, ¿sí? En contacto con el medio acuoso. Bueno, ahí tienen algunas de las características, los segmentos de hélice, también tengo una alfa hélice, voy a tener un grupo hemo, y ¿cuál sería la función principal de la mioglobina? Es la de reservorio de oxígeno en el músculo. Ahora, en base a lo que vimos de hemoglobina y mioglobina, bueno, ustedes tenían que buscar las funciones más importantes. De la hemoglobina ya hemos hablado, y de la mioglobina recién les nombraba. Y lo que quería hacer era irme, bueno, ahí tienen al grupo hemo, la forma bicóncava del glóbulo rojo que adquiere, ese es el glóbulo rojo, la célula justamente donde transporta la hemoglobina, es la célula que transporta la hemoglobina. Y aparece rojo porque eso es una cuestión característica de este grupo hemo, ¿sí? El grupo hemo es coloreado y justamente forma lo que se llaman las hemoproteínas, son proteínas conjugadas. Hablamos sobre esto, vamos a la tablita, Eva. Sí. Bueno, ya está completada. Bueno, a ver, creo que si compartimos pantalla desde el... Puedo poner acá la guía. Claro, la guía, bueno. En la tabla ustedes tienen, esta es importante, la de la tabla, para que vean la diferencia entre mioglobina y hemoglobina. Quiero saber qué contestaron. De acuerdo a la estructura, ¿qué vimos entonces? ¿Hay diferencia entre una y la otra? ¿Qué podrían decir en cuanto a las estructuras de las proteínas? ¿Con qué estructura llegamos a la mioglobina y con cuáles a la hemoglobina? Como la mioglobina es solo una cadena, digamos, solo un polipéptido, tiene una estructura terciaria, y la hemoglobina, como son 4, tiene una estructura cuaternaria. Bien, entonces en la hemoglobina llegamos hasta la estructura cuaternaria, mientras que en la mioglobina llega hasta la estructura terciaria, porque tenemos una sola subunidad. Función, hemos hablado sobre eso. Una será el reservorio del oxígeno en el músculo, y otra del transporte de oxígeno en la sangre, porque justamente está en los glóbulos rojos. Y la acción, ¿qué va a hacer? ¿De dónde lleva y hacia dónde va el oxígeno que transporta la hemoglobina? Desde los pulmones hasta las células de todo el cuerpo. Exacto, exacto. Y también tiene una función inversa, que es la de transportar el dióxido de carbono. Bien. Ahora, sitio de unión del oxígeno, que eso es algo que recién contestamos. El grupo hemo. Bien, más específicamente va a ir unido a ese átomo de hierro en estado ferroso.
¿sí? Cantidad de oxígeno transportado, esto hablamos también. De estos Claro. equilibrios que había, ¿quién transporta más oxígeno que el otro? La hemoglobina. Hemoglobina. La hemoglobina, ¿cuánto oxígeno transporta? ¿Cuántas Una. moléculas de oxígeno? 4. 4. ¿Y la mioglobina? Una sola. Una. ¿No sería, profe, la hemoglobina transporta una molécula o un átomo? O sea, Cuando por grupo hablamos de hemo- oxígeno 2, cuando hablamos de oxígeno Vale. 2, ¿de qué estructura estamos hablando? ¿De un átomo o de una molécula? No, es una molécula, pero hace un ratito Una había molécula bien, de oxígeno gaseoso. Y tenemos 4 oxígenos gaseosos por cada molécula de hemoglobina. ¿Sí? Mirá qué pregunta para hacerlos tropezar. ¿Cuántos átomos de oxígeno transporta una hemoglobina? Ah, 6,02 por 8. 8. Bien, 8. Bueno, bueno. acá está el cuadro. Y en cuanto al tipo de curva, esto lo vamos a volver a retomar, este tipo, esta forma que tiene de gráfica cuando veamos en enzimas, que es el tema que sigue para nosotros. ¿Qué es lo que les aparece ahí abajo? Lo que tienen es representada, lo deben haber visto ya en biofísica, calculo que es un tema que ya lo vienen trabajando, ¿sí o no? Profe, ¿qué dice el eje X que no se alcanza a ver con una... Ahí no está el valor, pero lo tienen en el libro. ¿Sí? Concentración de oxígeno, ¿no? Tienen la saturación, está en porcentaje y después les aparece abajo como presión de oxígeno, que eso está presión. en la unidad Torr, de Torricelli, o en milímetros de mercurio. 0, 20, 40, ese es un valor de porcentaje del porcentaje de oxígeno justamente en milímetros de mercurio. La presión de oxígeno en milímetros de mercurio en función de la saturación. Y la saturación, ahí lo tienen en forma de fracción, pero podría ser representado, en el libro lo tienen como 0, 50, y en vez de 1 tienen 100. Igual tiene sentido el gráfico, profe, porque si la mioglobina tiene funciones de almacenamiento de oxígeno para dárselo al músculo cuando necesita, en el fondo se satura muy rápido con poca presión, a diferencia de la hemoglobina, que sería como el efecto cuando estamos en altura y hay menos oxígeno, quizás la saturación es aún más sigmoide. Entonces, Exacto. Tiene que ver con estas estructuras con las que hablamos, la forma que tienen. Las gráficas están muy relacionadas con las estructuras que acabamos de ver. La mioglobina, esa forma que tiene de hipérbola, ¿sí? Quiere decir que crece muy grande, hay una saturación muy grande a bajas presiones de oxígeno, que es la presión de oxígeno que hubiera en el músculo, tengo menor concentración de oxígeno. Por lo tanto, ahí la mioglobina está bastante saturada, si bien la curva nunca llega al 100%, ¿sí? Ese porcentaje de saturación es de tipo asintótica, acá arriba, no sé si se alcanza a ver, pero a bajas presiones ya tengo justamente el oxígeno muy asociado a la mioglobina. Distinto ocurre cuando me muevo a presiones bajas para la hemoglobina, tiene otra forma que es la sigmoidea, ¿sí? Y de acuerdo a las presiones de oxígeno que yo me mueva, cuando tengo baja presión de oxígeno, justamente la asociación de la hemoglobina con el oxígeno es muy baja, pero cuando llego a valores de presión de oxígeno de los tejidos, de la sangre, ya ahí la saturación llegó al 50% más o menos, ¿sí? A presiones de oxígeno muy elevadas también está asociada tanto la mioglobina como la hemoglobina. Pero todo depende de dónde cada una de las proteínas ejerce su función, si a bajas presiones de oxígeno o a presiones de oxígeno más altas. ¿Sí?
Esto, chicos, léanlo porque está re completo en el blanco y porque entra en los exámenes y porque aparte les va a servir para entender el tema de la semana que viene cuando veamos efecto alostérico. Pero La mioglobina, esa forma de hipérbola, la vamos a ver, sobre todo la vamos a retomar cuando veamos las enzimas micaelianas, que tienen la misma forma de gráfico. Acuérdense, mioglobina, ¿sí? Tienen la misma gráfica, sigue como una cinética micaeliana. En cambio, la hemoglobina tiene una forma de cinética de las enzimas iguales a las enzimas alostéricas, donde hay un efecto cooperativo porque tengo más de una subunidad, por lo tanto, la asociación entre estas subunidades hace que la interacción del oxígeno a una de las subunidades favorezca la interacción del oxígeno a la otra. Hay un efecto cooperativo, de hecho, el libro les describe esa forma tensa, relajada de la hemoglobina. Está re completo. Que nosotros nos hacemos hincapié ahora en este trabajo de proteínas, pero que seguramente lo van a ver cuando tengan en otras materias y demás. Y es re importante esto respecto a la función, chicos, porque piensen que la hemoglobina tiene que poder captar rápidamente mucho oxígeno, pero también tiene que poder liberarlo rápidamente. En el pulmón, donde la presión de oxígeno es muy alta, la hemoglobina tiene que captar rápidamente todo el oxígeno que pueda. Y en los tejidos, donde la presión de oxígeno es muy baja, vamos a tener una gran y rápida liberación de oxígeno. ¿Sí? Entonces esta forma no es casual. ¿Sí? La mioglobina no serviría para esta función. Esa liberación, profe, es como que se da por un gradiente, no es como por un gradiente de presiones, como si fuese una concentración. Sí, tal cual. Es por un gradiente, donde la presión es baja, el oxígeno se libera, y donde la presión es alta se capta. Y aparte, si leen en el libro, también van a ver sobre el efecto Bohr y el hecho de que la alta presión de dióxido de carbono también favorece la liberación del oxígeno. Sí, los efectos de la hemoglobina lo van a ver a través de parámetros donde si modificó el pH, si modificó, que será el efecto Bohr, donde, bueno, eso está descrito también en la parte de proteínas, al final del capítulo. Bueno, tenían otras proteínas que son complejas donde se asocian a hidratos de carbono y acá aparecen las glucoproteínas. En las glucoproteínas nosotros las vamos a retomar cuando veamos la guía de hidratos de carbono. Acá tienen cómo se forman esas proteínas. Y en cuanto a las funciones, bueno, son variadas. Las tenemos desde proteínas de membrana, ahí tienen algunos ejemplos, como proteínas de exportación. Y también cómo la función está asociada al reconocimiento celular y a la adhesión también. Reconocimiento celular justamente cuando hablábamos de estos glúcidos que van a estar unidos a las proteínas y donde me van a marcar cierto reconocimiento como son, por ejemplo, los grupos sanguíneos. ¿Sí? El reconocimiento de un anticuerpo, ¿sí?, a esa glucoproteína que hay en la membrana del glóbulo rojo. En general, por eso les digo que este tema lo vamos a retomar. Lo que tienen ustedes que acordarse es que es bastante frecuente que las proteínas actúen en asociación con las demás macromoléculas, y por ejemplo, los hidratos de carbono son muy frecuentes como grupos de señalización extracelular, pero no podrían unirse por sí mismos a la membrana plasmática, y la estructura de anclaje a la membrana va a ser una proteína. Y aprendan a reconocer los nombres, ¿sí? Porque hay glicoproteínas, glico de hidrato de carbono, proteína. Lipoproteínas, ¿sí? Las que se unen a lípidos. Bien. Otro tipo de proteínas complejas son las lipoproteínas. Bueno, acá aparece como el enlace. Este es importante. Sí. Si bien tienen un esquema de cómo se produce tanto la N-glucosilación o glucosilación, ahí tienen, se ve muy chiquito,
pero lo tienen descrito en el libro, cómo se produce el enlace entre la proteína y el hidrato de carbono. ¿Sí? Que es el enlace O-glucosídico o N-glucosídico. Lo importante es que vean a qué tipo de aminoácidos, se está uniendo ese hidrato de carbono. A una asparagina cuando es N-glucosídico, o a una treonina cuando es O-glucosídico. Sí, el tema del enlace glucosídico lo vamos a entender mejor después cuando veamos hidratos de carbono. Hidratos de carbono, pero bueno. exacto. Y creo que ahora sí aparecían las lipoproteínas. No aparecía el colágeno. Bueno, las lipoproteínas no teníamos diapositiva, pero era la 7.4. Mira, acá está. Ah, bueno. Ahí se me va. Ahí está. Yo la había buscado porque no estaba. Este tipo de proteínas, que son las que transportan los lípidos en sangre, lo tienen muy bien desarrollado en el capítulo de lípidos. Vamos a volver sobre este tema, pero bueno, un lípido que sabemos que es un componente apolar, para poder transportarse en la sangre, justamente va a ir asociado a estas proteínas que son transportadoras de los lípidos y que tienen diferente ubicación y transportan diferentes contenidos lipídicos. La parte proteica, ahí tienen cómo se llaman. Hay patologías también asociadas a las lipoproteínas y bueno, en este cuadrito les resumen tal cual lo tienen en el blanco también. Vamos a volver sobre esto. Las diferencias de tamaño es justamente cómo estos lípidos se van metabolizando o cómo se mueven en las diferentes estructuras. Y aparecen desde los kilomicrones, que son las proteínas, son los lípidos que uno consume, ¿sí? Que es el primer componente, pasa por las LDL y EDL, y ustedes seguramente deben haber, o les deben sonar las LDL y las HDL colesterol. Cuando se miden esas lipoproteínas, esos lípidos que están transportando al colesterol, está asociado a un transporte en un sentido y en el otro. Uno va a ir en el sentido desde los tejidos hacia la sangre y otro va a ser el proceso inverso. Por eso tengo que tener un buen HDL, ¿sí? Colesterol, quiere decir que ese transporte de lípidos está haciendo desde los tejidos hacia la sangre, y un bajo LDL. O sea, tienen que estar dentro de parámetros normales. Bueno, y la última proteína compleja, y ahora sí, Eva, ya con este creo que terminamos, que era el colágeno. El colágeno aparece un tipo de estructura primaria que es muy particular porque tiene determinados tipos de aminoácidos que hacen a la estructura secundaria, que vaya a ver, que no es una alfa hélice como está descrita en el libro, es una alfa hélice pero que es muy particular, propia del colágeno, porque ¿leyeron sobre el tipo de aminoácidos que tiene el colágeno? Característicos. Era una hélice entre varias fibras. Glicina, prolina, hidroxiprolina, que es lo que está explicado en la primera imagen. Esa alta cantidad de este tipo de aminoácidos determina una estructura secundaria que es una alfa hélice muy particular. Para que se forme la estructura del colágeno se van a asociar 3 cadenas de esta alfa hélice, que es un poco más extendida, no sé si la alcanzan a ver ahí. Esto forma las fibras, a su vez se van a asociar varias de estas cadenas. Ahí tienen la vista, 2 vistas del haz de esta triple hélice, eso tiene un nombre, y a su vez estos haces, ¿sí?, de triple hélice se van a asociar entre sí con otras haces, ¿sí?, y van a formar las fibrillas de colágeno. Esas interacciones entre las triples hélices, ¿sí?, y otra triple hélice que se enfrenta y se ubican varias entre sí, se dan
por tipo de enlace covalente. Bueno, todas estas estructuras ustedes las tienen que conocer. Como les dijimos recién, vimos la hemoglobina, la mioglobina, el colágeno como estructuras, hasta ahí creo que llegamos, Eva. Sí, hasta acá no. Proteínas complejas sobre las cuales nosotros nos enfocamos de acuerdo a las estructuras primarias, secundarias. Y no quizás esas que estuvimos viendo recién, que ustedes conozcan la poliprolina o la poliglicina, esas estructuras. A nosotros, si bien era algo para que ustedes lo buscaran, nos vamos a concentrar en colágeno, hemoglobina, mioglobina, ¿sí? En que ustedes reconozcan una lipoproteína, una glicoproteína, ¿sí? Pero bueno, tienen que leer y bastante, chicos. Esta segunda parte nosotros, ya se los hemos dicho, ustedes tienen que leer el capítulo completo del libro. Y a veces el capítulo completo me referencia a capítulos que están en otra parte del libro. ¿Sí? Yo si quisiera ver la estructura del, por ejemplo, que estuvimos viendo del fibrinógeno, me fui al capítulo de coagulación para llegar a esta estructura. Así que dedíquenle el tiempo que se merece la materia. Sí, fíjense que incluso los libros de Petco ya no son como eran al principio, que eran largos, que tenían mucho material para leer. Ustedes ahora el libro de Petco va a ser muy cortito porque lo que queremos es que lean del libro, ¿sí? No tiene sentido reinventar lo que ya está dicho perfectamente por otra gente que vino antes. Pero tengan en cuenta que todo esto entra en los exámenes, pueden tener preguntas sobre la hélice del colágeno, pueden tener preguntas sobre las subunidades de la hemoglobina, cuáles son las más comunes en la hemoglobina del adulto. Es decir, entonces ustedes lo que tendrán que hacer es cuando lean el capítulo del blanco, háganse un resumencito de las propiedades más importantes de estas proteínas que nosotros les estamos llamando la atención. Es decir, no es casual que nosotros digamos hemoglobina, mioglobina, colágeno. Entonces, anótense qué es lo más relevante de estas, porque se los vamos a tomar. Yo se los aviso, el que avisa no traiciona. Hagan los evaluables, donde van a haber preguntas de este estilo, ¿sí? Y otra cuestión importante, bueno, después lo que son las proteínas conjugadas lo vamos a retomar en cada uno de los capítulos de las otras macromoléculas. Y otra cosa que es importante es que hagan la actividad del simulador. Van a ver que los ejercicios adicionales de la guía son sobre electroforesis. Va a haber preguntas en los exámenes sobre electroforesis. Va a haber preguntas en los exámenes sobre los simuladores. No la serie de televisión, que es muy buena también, pero que no tiene nada que ver con estos simuladores. Hagan los simuladores, pregunten en los foros, resuelvan, estudien, porque todo esto entra en los exámenes. No son actividades optativas que nosotros les damos para que ustedes pierdan el tiempo, ¿sí? Son temas recontra importantes. Así que los espero en el foro, a ver si se ponen las pilas. Nos van a preguntar así en general qué aminoácidos son, no sé, polares, apolares, qué grupo tienen, capaz que son ácidos básicos. Y mira, yo te diría que no es que te tengas que saber la estructura de todos los aminoácidos átomo por átomo, pero más o menos, saber cuáles son los 2 ácidos, cuáles son los 3 básicos, que la prolina tiene un giro, que la glicina es chiquitita, ¿sí? Eso es algo que tendrías que saber. La clasificación general de los 20, que no es tanto, ¿no? El día que sean médicos van a tener que saber mucho más que eso. Y por ejemplo, que en el colágeno hay glicina, prolina y hidroxiprolina es algo que tendrían que saber. Y que en una hélice alfa no puede haber un exceso de grupos de R grandes y cargados, es algo que tendrían que saber. Y que no va a haber prolina en una hélice alfa, tendrían que saber. Bueno, chicos, la semana que viene ya van a tener el segundo autoevaluable de este cuatrimestre, o sea, sería el autoevaluable 5, así que pónganse las pilas con eso porque muy pocos todavía han resuelto el primer evaluable, el 4.
de este segundo cuatrimestre. Tienen el autoevaluable, tienen habilitada la guía de enzimas, que tenemos 2 semanas, y tienen la actividad de simuladores de proteínas. Sigan el cronograma, que nosotros nos basamos en eso para las actividades. ¿Sí? Miren que antes de que se acuerden vamos a estar a fin de año y no van a haber leído nada y se van a querer matar. Empiezan a leer ahora porque no van a llegar, es gordo el libro para leerlo de un saque en un fin de semana, en el tiempo que les quede entre un parcial y el otro no lo van a leer. Actividades presenciales no, chicos. Les dijimos desde el inicio de año, las actividades que tenemos con ustedes son virtuales. No tenemos Somos novedades. muchos, chicos. No. Sería imposible. Sí. Son más de 400 alumnos, es imposible con la estructura que tiene la facultad de poder dar clases. Ustedes se prioriza en la facultad los años que son superiores, donde tienen actividades prácticas, donde van al laboratorio de simulación, donde son muchos menos alumnos. Pero primer año no. No Así podríamos que, cumplir los aforos. Sería imposible cumplir los aforos que está pidiendo la restricción. Y cualquier novedad sobre las fechas de exámenes se los vamos a informar por la PETCO. No, chicos, es que no podemos tener clases híbridas porque no podemos... A ver, siempre tuvo un tema de aulas la Facultad de Medicina. De hace años que arrastra un problema de aulas, que no es nuevo. Estábamos en 2019 alquilando salones para poder dar clase, porque no entrábamos. Y ahora con el tema de los aforos de 30 y 50% sería absolutamente imposible cumplir los aforos. Entonces los chicos más grandes, que sí o sí tienen que cursar, porque no se puede ser médico virtualmente los 5 años, ellos están yendo. Ustedes irán el año que viene. A lo mejor otras materias de primer año les hacen ir a cumplir alguna instancia, nosotros no. Nosotros con ustedes necesitamos aulas que son muy grandes. La Facultad de Medicina no tiene aulas tan grandes. Sí las comparte con la sede central. Y en la sede central, para cualquier actividad presencial, necesitamos un apoyo que es administrativo, no solamente depende de nosotros. El control de ustedes al ingreso y demás. Eso no se está pudiendo hacer. Así que seguimos así. Las clases de consulta siguen virtuales y lo que sean los exámenes también. El segundo examen parcial va a ser virtual. Y para el año que viene, si te referís, el año que viene veremos qué es lo que dice la universidad. ¿Qué dice COVID primero? ¿Qué dice la variante Delta? ¿Qué dice el gobierno? ¿El final lo va a hacer presencial de química? Por ahora Estamos no. hablando de los exámenes parciales. Parciales. Hasta donde claro, pero los finales podemos no se informar sabe. son los exámenes parciales. Mira. Los exámenes parciales ustedes, chicos, los van a rendir en noviembre. Quédense tranquilos y estudien en su casa, conéctense a las clases virtuales, ¿sí? De hecho, no hay una movilidad todavía tan fácil para todo el mundo. Sabemos que hay alumnos que no están ni siquiera en la ciudad y ni siquiera en la provincia. Lo que los finales son después de diciembre, disculpe. Mira, los finales son en diciembre. En diciembre. Las primeras fechas de finales son en diciembre, pero después ustedes tienen fechas de finales en febrero, en marzo. ¿Cuántas mesas son más o menos por materia? No es por materia, las mesas son para todas las materias. Vos podés, hay una fecha en diciembre, una o dos en diciembre, 2 en febrero. Tienen que seguir el calendario académico de la facultad. Ahí figura el calendario académico de la facultad. Debe haber unas 10 mesas por año, debe haber. Pueden consultar el calendario académico que está en la página de la facultad y ahí les dice cuándo son las semanas de exámenes. Claro, finales. Pero vos podés rendir el mismo final, ¿cuántas veces? ¿2, 3 veces máximo? Mira, no. Con nosotros podés rendir todas las veces que quieras, cosa que no te recomendamos, porque cuando vos te recibas vas a tener algo que se llama el promedio, digamos, que va a ser todas las veces, no es de los aprobados, es de todas las veces que vos hayas rendido una materia, a vos se te va a calcular el promedio. Y el día que vos quieras entrar a una residencia o hacer un doctorado,
o cualquier tipo de cosa posterior al título de médico, el promedio pesa. Entonces la recomendación es que se presenten a rendir cuando se sientan preparados para aprobar. No se presenten a rendir todas las veces para ver cómo es el examen. Después de eso no hay límite, te puedes presentar a rendir todas las veces que tengas ganas, podés rendir en cualquiera de las fechas que hay durante el año, podés rendir varias materias en una fecha, o podés organizarte como quieras. Esto no es como la secundaria, es bien libre la universidad. Te organizás vos. Ah, buenísimo. Gracias por aclarar las dudas. No pierden la regularidad por rendir mal un final. No. Y chicos, para esto yo les recomiendo el grupo, ¿no tienen el grupo de los ayudantes alumnos? Ellos están a full con estos tipos de dudas, con los grupos de Facebook. O los Ustedes tutores. tienen, sí, claro, la regularidad tiene un tiempo, o sea, ustedes tienen una determinada cantidad de años para poder rendir la materia. 3 años, dice Lucas. Bueno. Bueno. O sea, es mucho tiempo, son muchas fechas de exámenes. Bueno, chicos, tenemos que... Claro, pero si no rendí esta materia este año, el otro año no la podés retomar lo que continúa. Tienen que aprobar las 5 de primero, claro. sí. Sí. Tienen que aprobar todas las materias del primer año para cursar todo el segundo año completo. Sí. Claro. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, seguimos en el foro cualquier cosa. Sí, bueno, Eva. Chao, chicos. Chao, Eva. Chao, profe. Chao. Profes. Chao. Chao.